Bendito sea el nombre de Jesús. Dios bendiga a cada hermano, cada hermana en esta hermosa mañana de Dios que nos está viendo ahí a través de las redes sociales. Te bendigo en el nombre de Jesús y aquí estamos en esta hermosa mañana con un nuevo programa Despertando en su presencia. Estuvimos viendo durante las semanas anteriores el Salmo 91, de la manera que David se deleitaba en el Señor y cómo David nos enseña a través del Espíritu Santo la importancia de habitar debajo del abrigo del Altísimo. Y en esta hermosa mañana quiero compartir algo que el Señor ha puesto muy fuerte en mi corazón y quiero compartirlo contigo. Quiero bendecirte en el nombre de Jesús con esta palabra. Así que si estás ahí sintonizando en esta mañana, quizás estás de camino al trabajo, quizás te estás preparando para trabajar, no te desconectes, escucha este mensaje porque sé que Dios te va a bendecir. Pero antes quisiera que me dieras el privilegio de hacer una oración precisa para bendecirte en el nombre de Jesús y que este día sea bendecido. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta hermosa mañana. Gracias por cada amado hermano, hermana que nos están sintonizando, nos están viendo ahí a través de las redes sociales. Yo te ruego que tú les bendigas, que tu gracia sea sobre ellos en esta mañana, que tú les lleves el bien donde quiera que vaya, que hoy sea un día bendecido y un fin de semana y una semana bendecida para cada hijo tuyo que está sintonizando y está viendo y escuchando este video y cualquier hijo tuyo que esté en cualquier parte del mundo. Si ahora estás enfermo, envío una palabra de sanidad sobre tu cuerpo, sobre tu vida, y ahí donde estás el Espíritu de Dios va a sanarte. Creo la promesa que Él dijo, que por sus llagas hemos sido nosotros curados. Así que recibe la palabra de sanidad y eres sano en el nombre de Jesús. Amén. Entonces en esta hermosa mañana de Dios quiero compartir algo contigo. La Biblia dice que Dios es nuestro proveedor. Es Dios Jehová Jireh, nuestro proveedor por excelencia. Y a través de todas las escrituras hemos visto cómo Dios siempre provee a sus hijos. La Biblia dice que no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Y hemos visto al transcurso, a lo largo de la historia, cómo Dios siempre, de una manera u de otra, bendijo al pueblo de Israel, bendijo a sus hijos, y hoy sigue bendiciendo a su iglesia, a sus hijos, donde quiera que se encuentren. Y a veces estamos necesitando la provisión de Dios y nos encontramos en un momento quizás de crisis, en un momento donde estamos padeciendo de una necesidad, y eso nos va a llevar a dudar muchas veces, a desconfiar. Eso nos va a llevar a nosotros olvidarnos de las promesas del Señor. Y de eso quiero hablarte, porque Dios sigue siendo fiel. Dios sigue proveyendo en estos tiempos. Dios sigue manteniéndose fiel y Él no se va a quedar con nada dado. Es decir, Dios siempre va a proveer en el momento que tú y yo le necesitamos. Pero quiero compartir contigo unas escrituras, unos versículos. La Biblia dice en el libro del Número, capítulo 11, 21. Dice así el versículo 21 del capítulo 11. Mira bien. Entonces dijo a Moisés: 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices: les daré de comer, y comerán un mes entero. Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten, o se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto. Verso 23. Entonces Jehová respondió a Moisés: ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Mira bien qué hermosa la palabra del Señor.
el Señor le promete a Moisés que iba a alimentar, en el libro de Números capítulo 11, que iba a alimentar durante todo un mes, iba a alimentar durante mucho tiempo al pueblo de Israel. Y Moisés le dice: ¿cómo vas a alimentar 600,000 personas de a pie? Eso significa hombres de guerra. ¿Cuánto más había en todo el pueblo? Multitudes. Moisés, para su mentalidad humana, para su mentalidad finita, él pensaba que Dios no podía proveer para todas esas personas. Y muchas veces hoy todavía nosotros pensamos, independientemente de que pasamos situaciones, pensamos que nuestra situación, nuestro proceso es tan grande, es tan fuerte, que Dios no nos puede sacar de ahí. Pues vengo a decirte hoy de parte de Dios: Dios te va a sacar de tu proceso. Dios va a enviar provisión a tu casa y a tu familia. Yo no sé si tú lo crees, pero Dios me ha enviado hoy, me ha puesto este mensaje en mi corazón para que tú recuerdes que las promesas de Él se cumplen en el sí y en el amén. Dios le dijo a Moisés: ¿acaso se ha cortado mi mano? ¿Acaso se ha cortado la mano de Jehová? Yo vengo a decirte: la mano de Jehová no se ha cortado ni se acortará, porque Dios sigue siendo el mismo. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. No dudes, porque su provisión viene a tu vida. No dudes, porque la provisión de Jehová va a llegar a ti en el día y en el momento que menos tú te lo imaginas, menos tú te lo esperas. Ahí va a llegar. Cuando tú piensas que tu problema, cuando tú piensas que tu desierto, que tu proceso es tan grande que Dios no puede llegar allí, ahí es donde Dios va a llegar. Ahí es donde Dios va a alcanzar. ¿Por qué? Porque Moisés pensaba que había tanta gente que no había. Dice bien: le daré carne y comerán un mes entero. Se van a degollar ovejas y bueyes que le basten. Es decir, Moisés estaba diciendo: ¿sabes cuántas ovejas, cuántas vacas hay que matar para alimentar todo este pueblo durante un mes? Es decir, para Moisés era casi imposible aquello que Dios le estaba diciendo. Muchas veces puede que parezca imposible lo que Dios te prometió, pero Dios es fiel y verdadero. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Dios te prometió que va a suplir, Dios lo va a hacer. Si Dios te prometió que su provisión va a llegar tu provisión. Lo único que tú tienes es que confiar y no dudar, porque su provisión va a llegar. Me llama la atención como Jehová le dice a Moisés: mira ahora y vas a ver si se cumple mi palabra o no. Esto me gusta de Dios. Cuando menos nosotros pensamos que Dios puede hacer algo, ahí es cuando Dios lo hace. Cuando más incapaces nosotros nos sentimos, más capaz Dios se vuelve. Hoy yo le decía a mi esposa, yo conversaba con mi esposa y yo le decía a mi esposa: mi amor, yo me siento incapaz de hacer todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos en estos días. Y mi esposa me decía: mi amor, cuando tú te sientes incapaz, ahí es cuando Dios se vuelve capaz de hacer y de resolver todo lo que tú y yo necesitamos. Es por eso que el apóstol Pablo había rogado al Señor para que le quitara aquel aguijón el cual estaba luchando, y había rogado y había orado. Y el Señor le dice a Pablo: Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es decir, cuando tú tienes un problema, cuando tú te sientes débil, ahí es cuando se perfecciona el poder de Dios en tu debilidad, en tu situación, en tu angustia, en el día de tu aflicción. Ahí se va a perfeccionar el poder de Dios. Lo único que tú tienes que bastarte en la gracia bendita del Dios del cielo. Y cuando tú crees que hay algo imposible, ahí es posible para Dios, porque la Biblia dice que para Dios no hay nada imposible. No te olvides que Dios es un Dios de pacto. Dios es un Dios de promesa. Si Él prometió bendecirte, Él lo va a hacer. Lo único, aunque sea imposible para tus ojos, aunque sea difícil lo que tú estés pasando, atravesando hoy, quizás estás atravesando un proceso, una situación en la familia, en la casa, en el matrimonio, en el ministerio, con tus hijos, pero vengo a decirte de parte de Dios: dice el Señor, para mí no hay nada imposible. Si yo alimenté a más de 2 millones de personas en el desierto, allá el pueblo de Israel, contigo también lo voy a hacer. Contigo también voy a extender mi mano y te voy a bendecir. A ti también te voy a levantar. A ti también voy a cumplir sobre ti mi propósito. Así que no dudes, solamente cree. Porque Jesús le dijo a Tomás: Tomás, porque me viste, has creído. Bienaventurado aquellos que creyeron sin haber visto. Bienaventurado tú que me ves hoy.
que me estás viendo hoy a mí, pero no viste a Jesucristo, no viste el Calvario, no viste el Gólgota, no viste los latigazos, no viste cuánto sufrimiento padeció el Maestro por causa de nosotros, pero sí estás creyendo que la provisión de Él va a llegar a ti. No te olvides, Él es Jehová Jireh, Él es tu proveedor, Él no va a fallar en darte lo que tú necesitas en el momento oportuno, porque para Dios no hay nada imposible. Me llama la atención, quiero compartir bien breve, rápido esto para terminar, no quiero extenderme mucho, pero quiero compartirte algo y luego estúdialo en casa. En San Juan capítulo 6 me llama la atención, este milagro está registrado en los 4 evangelios. El milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Solamente quiero darte un detalle, tú lo vas a estudiar luego en casa. Está en el capítulo 6, a partir del verso 1. Dice rápido, dice el verso 1. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberia, y le seguía gran multitud. Mira bien, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua y la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe respondió: 200 denarios de pan no bastarían para cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho, mira bien, que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tanto? Entonces Jesús dijo: hacer recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones. Oído, 5,000 varones, sin contar las mujeres y sin contar los niños. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuantos querían. Y cuando subieron saciados, mira bien, se saciaron, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que cobraron para que no se pierdan. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada, y sobraron de lo que habían comido. Mira esto, me llama la atención cómo Jesús le dice a sus discípulos: ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a alimentar a tantos discípulos, a tantas personas? Pero dice la Biblia acá que Jesús lo había dicho para probarlo, porque él sabía lo que había de hacer. Mira bien, muchas veces Dios nos va a probar a nosotros para ver dónde está nuestra fe. Y muchas veces pasamos por procesos, pasamos por situaciones que Dios permite para probar tu fe y la mía. Entonces Jesús estaba probando a los discípulos para ver si ellos ya estaban creyendo en que estaban caminando con el Mesías. Sin embargo, dice la Biblia que Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo: Dios mío, aquí solamente tenemos un niño con 5 panes y 2 peces. Para Andrés, para los discípulos, para Felipe, era imposible alimentar a tantas personas. Ni 200 denarios alcanzaría para que comieran un poco. Pero a ellos todavía no le había sido revelado que estaban caminando con el dador de la vida. Estaban caminando con la resurrección y la vida. Estaban caminando con aquel que iba a multiplicar los panes y los peces en unos minutos. Es por eso, si aquellos no entendieron, si aquello no le había sido revelado todavía por el Espíritu, que Jesucristo era el Mesías y que Él podía hacer todas las cosas posibles, hoy a ti te ha sido revelado. Por lo tanto, no dudes, porque la provisión de Dios va a llegar a tu vida. La bendición y el cumplimiento del propósito va a llegar a tu vida. Quizás estás pasando por un proceso y quizás sea parte de una prueba que Dios está permitiendo para ver dónde está tu corazón. Vengo a decirte hoy en el nombre de Jesús, y con esto me despido: no dudes, mantente firme, porque el que comenzó la buena obra en ti la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y así como multiplicó los panes y los peces en aquel tiempo, va a multiplicar tus panes y tus peces, y te va a bendecir, y tu provisión no va a faltar, y tu alimento no va a faltar, y el cumplimiento de tu propósito en Dios no va a faltar. Pero hay algo importante: había un niño que puso todo lo que tenía en las manos del Maestro. Haz lo mismo, haz como ese niño. Pon todo lo que tú tienes, tu vida, tu corazón, tu familia, todo en las manos del Maestro, y Él no va a fallar en responderte y saciarte de bien, de misericordia, de paz, de bendición, de vida eterna, y también de la provisión que tú necesitas para estos días. Dios te bendiga. Este fue un programa Despertando en su Presencia. Nos vemos en la próxima, y medita en esto, porque Jehová sigue siendo Dios. Él no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo. Es Jehová Jireh.
tu proveedor. Dios te bendiga.